Buenos días, chicos. Hoy vamos a ver cómo utilizar Zotero, que como mencionamos anteriormente es un gestor bibliográfico libre y gratuito que permite almacenar, organizar y sistematizar las referencias bibliográficas, ¿sí? Cuando nosotros instalamos Zotero, para lo cual es conveniente descargarlos de la página de la organización zotero.org, ¿sí? Donde ahí tenemos dos opciones. Una aplicación de escritorio, ¿sí? Que se descarga junto a un conector para el navegador que utilicemos y también un plugin para utilizar con Word o inclusive con los documentos de Google Drive. Y por otro lado también existe una aplicación que se utiliza en la nube, ¿sí? Con lo cual nosotros nos registramos un usuario y una contraseña. Y la ventaja de esto es que podemos sincronizar ambas, tanto la aplicación de escritorio con la aplicación en la nube. Esto sirve para que cuando nosotros utilicemos, o querramos tomar algunas referencias bibliográficas desde otra computadora, podamos hacerlo y simplemente cuando se registren, cuando nosotros la marquemos para enviar a Zotero, también van a aparecernos en nuestra versión de escritorio en nuestra computadora. En ese caso, para poder sincronizar ambas versiones, recuerden siempre que tienen que, desde su aplicación de escritorio, ir a editar, elegir la opción preferencias y ahí van a elegir la opción de sincronizar. En este caso yo ya tengo sincronizado mis datos, ¿sí? Pero acá les va a aparecer vincular cuenta, ¿sí? La opción vincular cuentas. Y en ese caso ustedes colocan el usuario de cada uno, ¿no? Cuando ustedes usen esto en otra computadora, ¿sí? En la aplicación de escritorio de otra computadora, ahí les recomiendo que desvinculen la cuenta, ¿sí? De esa versión de escritorio. Bien. Ahora bien, cuando nosotros abrimos la pantalla de Zotero, nos encontramos con tres columnas, ¿sí? Por un lado, la columna de la izquierda, donde se encuentran la biblioteca y las colecciones, además de los grupos. Esto que nos permite es cómo está organizado todas esas referencias bibliográficas, cómo están agrupadas. Y estas carpetas son las que nosotros vamos a ir creando, ¿sí? Cada uno, o sea, todas estas carpetas van a ser diferentes en cada persona porque obviamente las vamos a organizar de acuerdo a nuestros intereses. Fíjense si ustedes quieren que esta pantalla es similar a la del explorador de Windows, ¿sí? Donde teníamos todas las carpetas, ¿sí? A la izquierda. Entonces, si nosotros queremos crear una nueva carpeta, vamos a la carpetita con el signo más que se encuentra en la esquina superior, ¿sí? Y ahí podemos colocar el nombre de nuestro interés. En este caso, yo le voy a poner Informática 2 2020, ¿sí? Pongo OK y automáticamente me va a aparecer en esa columna. Fíjense que en este caso, en la parte del medio aparece vacía. ¿Por qué? Porque en esa columna central lo que se muestra es el contenido de la carpeta seleccionada precisamente. Si yo selecciono otra carpeta, obviamente el contenido va a ser diferente, ¿sí? Entonces, en la parte central me muestra el contenido de cada una de las carpetas o colecciones. Otra cosa importante que quería destacar respecto a esta parte es que también podemos crear grupos. Los grupos para lo que se utilizan es para que podamos compartir las referencias bibliográficas con otros compañeros, ¿sí? Obviamente con los integrantes del grupo que nosotros definamos. Para eso, para crear un nuevo grupo, lo que nosotros hacemos es ir a la opción, la carpetita marrón, y seleccionamos nuevo grupo. Ahí nos va a pedir el nombre del grupo, vamos a tener que invitar a los miembros,
¿sí? Con el mail o con el usuario que esos miembros tengan registrados en Zotero, y de esa manera vamos a poder compartir las referencias. Esto es interesante cuando estamos haciendo un trabajo de investigación conjunto, para lo que cada uno encuentra lo pueda compartir con sus compañeros, ¿sí? Bueno, como les decía, luego en la parte central que tenemos cada una de las referencias, al seleccionar una de ellas vamos a ver que en la columna de la derecha nos aparecen los metadatos específicos de esa referencia mencionada. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, en la solapita de información, el tipo de elemento, el título, el autor o autores, ¿sí? Y cada una de las características, ¿sí? Ahora bien, nosotros podemos también agregar nuevos elementos a nuestra Zotero, a nuestro gestor bibliográfico de la siguiente forma. Por un lado, acá en la barra de herramientas tenemos una opción para agregar elementos manuales, ¿tá? ¿Qué quiere decir? Yo elijo libro, ¿sí? Y por ejemplo puedo colocar el nombre de un libro, que podría ser Tratado de Anatomía. Así voy cargando el autor, ¿sí? Fíjense que acá pide el autor, el apellido. Ustedes pueden agregar el apellido, agrego el nombre y a su vez me da la opción de seguir agregando autores. Y así completo el resto de los datos que tiene este libro que yo estoy cargando de forma manual. ¿Ah? Por otro lado, también puedo cargar a través del identificador. El identificador se refiere al número que lo identifica generalmente comercialmente, por ejemplo, el ISBN, que es el que identifica un libro en particular. En este caso, por ejemplo, yo puedo buscar en internet cuál es el ISBN para poder cargar el Tratado de Fisiología de Gayton y Hall. Entonces, busco en internet, pongo ISBN, Tratado de Fisiología, y en este caso me encontré con esta página. Fíjense que acá yo tengo ese numerito, ese código que identifica ese libro. Entonces, solo colocando ese numerito, como yo le decía en el Zotero de escritorio, donde está la varita mágica, ¿sí? Coloco el ISBN y automáticamente lo que va a hacer es cargar todos los datos referidos a ese libro. Fíjense que con solo colocar ese numerito, automáticamente se me completaron, ¿sí? Toda la información referida a ese libro, el lugar, la editorial, el año, la fecha, ¿sí? Entonces, esto también es otra manera fácil de poder acceder a una referencia bibliográfica. Otra manera que nos resulta cómoda y principalmente cuando navegamos en internet y nuestra información obtenida es a través de páginas web, vamos a tener la oportunidad de, desde nuestro navegador, fíjense que cuando nosotros instalamos Zotero, también se instala una versión, ¿sí?, donde nos agrega un loguito. Fíjense que si no escribimos nada en nuestro navegador, nos va a aparecer la Z. Una vez que nosotros empecemos a buscar información, nos vamos a encontrar que ese loguito empieza a modificarse y adaptarse de acuerdo al tipo de información. Por ejemplo, en el caso de los videos, fíjense que cambia a otra forma. Si nosotros, en este caso el video, queremos tomarlo como fuente bibliográfica de nuestro trabajo, también podemos hacerlo simplemente cliqueando sobre ese loguito. Una vez que nosotros hacemos clic porque queremos guardar esa referencia, nos podemos elegir en qué biblioteca o en qué carpeta vamos a crear esa referencia. En este caso, bueno, la guardé en mi biblioteca, entonces fíjense que ahí me está guardando la referencia bibliográfica.
También puede suceder que nosotros hayamos buscado un artículo en la BBS y queremos ver esa referencia bibliográfica. Entonces, en ese caso, también al hacer clic sobre el loguito podemos elegir en qué carpeta. En este caso yo lo voy a guardar en Informática 2020. Por otro lado, dependiendo la referencia, nos hace una copia, una foto, ¿sí?, de ese texto, o nos hace, también en algunos casos, adjunta los archivos PDF inclusive en esa referencia, si tuviese, digamos, un PDF asociado a esa publicación. Entonces, de esta manera, cuando nosotros vamos a Zotero, vamos a ver que en Informática 2020 agregaron lo de COVID que yo había puesto. Y el otro artículo que lo incorporé acá, creo que era el Tratado de Anatomía, fíjense que me aparece acá. Entonces vamos a Informática 2020, ahí estamos cargando nuestras referencias bibliográficas. Una vez que yo cargué todas las referencias bibliográficas que desee, que incluí, o las puedo ir agregando de a una, obviamente el proceso de investigación lleva tiempo, entonces hasta que uno lee, encuentra un documento, lo almacena, ¿sí? Y por eso es importante lo de la organización, porque lo que vamos a hacer es utilizar esas fuentes bibliográficas seguramente después, una vez cuando uno haya analizado toda esa documentación. Una vez que nosotros estamos en nuestro trabajo de investigación, tenemos en Zotero las referencias bibliográficas, lo que nos interesa obviamente es ubicar esas referencias en nuestro documento, en nuestro trabajo de investigación. En ese caso lo que vamos a tener que hacer es ir a Word, donde tengamos nuestro trabajo, y ahí lo que vamos a hacer es en el texto insertar la cita. Para lo cual la manera de hacerlo es, seleccionamos el lugar donde vamos a introducir esa cita, vamos a la pestaña Zotero y ahí elegimos la opción Agregar cita. Si es la primera vez que nosotros introducimos, digamos, a esta pantalla, nos va a pedir que elijamos cuál es el protocolo que vamos a utilizar de citación. Puede ser el de APA o puede ser el estilo Vancouver, o en todo caso el específico que ustedes quieran. En este caso yo voy a dejar por ahora el de APA. Ponemos OK. ¿Sí? Y fíjense que cuando nosotros colocamos la cita al lugar, nos aparece esta caja de texto en rojo, donde nosotros podemos buscar manualmente, escribiendo el inicio de una letra. Supongamos que yo quisiera el Tratado de Fisiología. Entonces pongo tratado y me va a ir mostrando, ¿sí?, cuáles son las fuentes que yo había citado en que tengo, digamos, en Zotero. Entonces lo que puedo hacer ahí, elijo el que considero y presiono Enter y automáticamente me va a aparecer dicha cita, ¿ven?, en el archivo. Si voy a otro lado, vamos a ir, consideremos que la cita la vamos a ubicar acá, otra cita, entonces nuevamente voy a adicionar cita. Y también si hago clic en la flechita, me voy o puedo ir a la vista clásica, que la vista clásica lo que hace es mostrarme directamente el formulario donde tengo Zotero. De esa manera yo ahí puedo ver mis carpetas y puedo decidir que yo solo voy a elegir dentro de la carpeta informática lo referido al COVID. Elijo la fuente, pongo OK y ahí también me va a aparecer la cita de la fuente que yo mencioné, ¿sí? Ahora bien, una vez que yo tengo todas las citas en mi documento, lo que obviamente voy a querer hacer va a ser colocar la bibliografía al final, con todas las fuentes bibliográficas. Entonces, para eso voy al final del documento, ¿sí? Y lo que voy a hacer es adicionar bibliografía. Entonces, hago clic en ese loguito
y fíjense que automáticamente me agregó las fuentes citadas anteriormente. ¿Tá? Entonces ahí escribo bibliografía, ¿sí? Y ahí terminaríamos con todo